Isaías 32, versículo 6 al versículo 8, dice la palabra de Dios: el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. Señor, tuyo es el poder y la gloria. Gracias por tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en tus manos. Amén. Está describiendo en Isaías 32 a dos personajes. Bueno, a uno lo llama el ruin y al otro lo llama el generoso. Yo quisiera mirar en la versión de Dios habla hoy, mirar esos versículos y poder encontrar de pronto un poquito más sentido. Voy a leerlo de nuevo. Isaías 32 del 6 al 8. Porque el canalla habla como canalla, su mente hace planes malvados, busca cometer el crimen, habla mentiras contra el Señor, deja ir con manos vacías al hambriento y no da de beber al que tiene sed. El que es pícaro se vale de artimañas y trama cosas infames, perjudica con mentiras a los pobres, al necesitado que pide justicia. En cambio, el que es noble tiene planes nobles y en esos planes se mantiene firme. Amén. Bueno, yo entiendo que hay dos personajes aquí, en esta versión lo llama el canalla y el noble. En la Reina Valera lo llama el ruin y el generoso. ¿Por qué el tema de hoy les digo clarividencia bíblica? Bueno, la pregunta es: ¿podemos llegar a saber lo que piensa alguien? ¿Es posible leerle los pensamientos a alguien, conocerle su corazón? La Biblia dice que el corazón es engañoso y que ¿quién lo conocerá? Solamente Dios es el que lo conoce. Pero según estos versículos, la conducta de una persona hace que haya una lectura de su corazón o de sus pensamientos. La forma como reaccionemos ante situaciones, ante circunstancias, ante problemas, nos hace ver, nos refleja quién somos o qué mente tenemos o qué estamos planeando. Ahí dice que el ruin habla ruindades, que hay iniquidad, impiedad, escarnio, que le niega el pan al hambriento, le niega también la bebida al sediento, que es tramposo, que es enredador, que habla en juicio contra el pobre. Está hablando una cantidad de características, pero también hablando del bondadoso o hablando del generoso, dice otra característica muy especial y dice: pensará generosidades. Nuestras palabras, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra forma de reaccionar ante las pruebas, nuestras relaciones con los demás, nuestra forma de administrar, dice qué hay en nuestra mente, demuestra qué tenemos verdaderamente. De eso habla Proverbios en el capítulo 6 y el versículo 12. Dice que hay una forma de nosotros descubrir el pensamiento, el corazón de una persona. Y está en Proverbios, en el capítulo 6, versículo 12, dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, el que guiña los ojos, el que habla con los pies, el que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón y anda pensando mal en todo tiempo. Habla de que hay personas que aún con los dedos, con los pies, con la expresión del rostro, está siempre dando a entender cosas perversas, cosas malas, morbo,
malas intenciones. Cuidado, es necesario mirar, o más bien autoobservarnos, cómo estamos actuando y cómo estamos reaccionando, porque esas nuestras reacciones y nuestras actuaciones demuestran finalmente qué corazón tenemos. No es por lo que nosotros aparentemos o por lo que nosotros querramos decir que somos, no, es nuestra actitud en las diferentes situaciones. Vamos entonces a mirar a alguien que le pudo leer la mente a otra persona, y quiero hablarles entonces aquí de Pedro, cuando en Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que a Pedro, entre las personas que se estaban convirtiendo había un avivamiento en Samaria y había un mover especial del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículo, de esto habla todo el capítulo a partir del versículo 4. Y Felipe estuvo predicando en Samaria y se convirtieron muchas personas, aún hasta, diríamos en la forma popular, hasta el diablo se convirtió. Es decir, el brujo famoso que había para esa época, un tal Simón, que les adivinaba y que les hacía señales engañosas, también se convirtió. Y resulta que este hombre, en versículo 14 dice que los apóstoles llegaron a Samaria y que Pedro y Juan empezaron a predicar allí. ¿Y qué pasó? Imponían las manos, versículo 17. Entonces les imponían las manos a las personas y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire todo lo que leyó Pedro en el corazón de Simón el mago. Pedro, por la actitud de él, cuando ofreció dinero para que le dieran, creía él que iba a poder tener el don de imponer las manos y de que las personas fueran libres y recibieran el Espíritu Santo. Pero Pedro entendió por esa intención que había en él, que en él todavía había un corazón perverso, que todavía había un corazón avaro, que había todavía un corazón de ruin, un corazón de canalla, un corazón de persona malintencionada. ¿Cómo hizo para leerlo? Sencillo, escuchándolo. Es necesario escuchar. Es necesario escuchar con atención la forma de expresarse, la forma de reaccionar y la forma de actuar de las personas, y de ahí podemos nosotros aprender muchas cosas y hacer una lectura. Pero hay un caso de alguien que escuchaba con mucho cuidado, y es el rey Salomón. Y el rey Salomón, escuchando con cuidado, leyó el corazón, los pensamientos de un par de mujeres que se le presentaron. Y dice en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, que se presentaron dos mujeres. Y esas dos mujeres eran prostitutas, ellas vivían en un mismo apartamento. Y aconteció que una tuvo bebé y la otra también a los 3 días tuvo bebé. Y por alguna razón a una se le murió su bebé, parece ser que se acostó sobre él y lo ahogó. Y a la medianoche entonces despertó con mucho cuidado, vio que su hijo estaba muerto y fue cuidadosamente y cambió de bebé y le quitó el bebé a la otra y le puso el muertecito y se trajo el vivo para ella. En fin, que se desató una problemática grave, y estas dos mujeres llegan donde el rey en ese conflicto, y ese conflicto era serio, porque la una decía: mi hijo es el vivo, y la otra decía: no, el mío es el vivo. Y estaban en ese conflicto, y el rey entonces, sabemos la historia,
dice en el versículo 24 que pidió una espada. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 24. Pidió una espada, dijo el rey: traedme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por la mitad del niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad del niño a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: oh Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¿Notamos? La expresión de cada una de esas mujeres demostró que había en su corazón. Había una que tenía corazón malo, envidia porque el niño que había quedado vivo era el hijo de su vecina, de su amiga, y ahora decía: pues que ninguna de las dos tengamos hijo, pártanlo, que lo maten. Pero en cambio la que era mamá del hijo, se le conmovieron sus entrañas y dejó salir la expresión: no, no lo maten, aunque sea que se lo regalen a la otra, pero que viva. Salomón, escuchando, pudo hacer una lectura de lo que había en el corazón de cada una de estas mujeres. Quiero decirles, escuchando es como conocemos a las personas, pero hablando es como nos conocen a nosotros. Pero no en el momento cuando estamos filosofando, cuando estamos exponiendo un sermón, no. Somos conocidos cuando reaccionamos en medio de la prueba, cuando reaccionamos en medio de la tentación, cuando reaccionamos en medio de la incitación, cuando reaccionamos en medio de la dificultad. Se conoce lo que hay en nuestro corazón. Es ahí donde verdaderamente sale a flote lo que somos y lo que tenemos. Hay en la Biblia una expresión que es muy conocida y dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero vuelvo y les digo, del corazón en los peores momentos, es ahí donde nosotros reaccionamos. Quiero llevarte a reflexionar cómo estamos reaccionando. Cómo reaccionamos en medio de los problemas, cuando miramos las noticias. Cómo reaccionamos cuando alguien nos humilla. Cómo reaccionamos cuando estamos en dificultades económicas. Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos. Cómo reaccionamos en nuestra vida de pareja ante alguna situación que se presente. ¿Cómo reaccionamos? Eso da una lectura de nuestro corazón. Es una lectura de nuestra verdadera condición. Así que recuerde, esa clarividencia bíblica no es otra cosa sino aprender a escuchar y aprender a escucharnos. Aprender a observar y aprender a observarnos en todo momento, y aún más en los momentos difíciles. Ahora, está hablando de lo que piensa el ruin, está demostrando las malas intenciones, pero miremos la segunda parte del versículo de Isaías. Dice: en cambio, el generoso pensará generosidades. El generoso pensará generosidades, es decir, cómo leer los pensamientos de alguien que es generoso, cómo leer los pensamientos de alguien que es, como decía en la versión Dios habla hoy, que es noble. Bueno, lo vamos a leer o lo vamos a conocer también en el momento difícil. ¿Cómo es que reacciona? ¿Cómo es que actúa? El generoso, ¿quién es? Quiero leer lo que dice Proverbios 21, versículo 26, acerca de este asunto del generoso. Mírelo usted. Dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Está hablando de esos dos personajes. Uno que a toda hora está nomás codiciando y mirando qué más hay para él y qué más queda, qué sobra. Pero hay otro que está a toda hora mirando dónde sembrar, está mirando dónde dar. Dice ahí: no detiene su mano, no escatima esfuerzos por estar ayudando. ¿Cómo estamos reaccionando, hermanos, en tiempos difíciles? ¿Qué hay en nuestro corazón? Mire, hay una descripción también de este asunto en el Salmo 112. El Salmo 112 es un salmo que habla de la bienaventuranza del hombre que teme al Señor, o la prosperidad
del que teme al Señor, del noble o del generoso. Y hace una descripción, quiero que leamos algunos versículos, leamos el 4 y 5, dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. En el versículo 8 dice: asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Si notamos algunas cosas del generoso, según lo que leíamos en Proverbio 21 y en el Salmo 112, hay algunas cualidades que demuestran que una persona tiene un corazón sincero y un corazón sano. Dice que es clemente, que es misericordioso, que es justo, que presta, que gobierna con juicio, que reparte, que da a los pobres, que no detiene su mano. Características de un generoso, características de una persona noble. Está hablando de cómo reacciona y cómo lleva su vida en momentos de dificultad. Bueno, yo quiero recordar la historia de un jefe, de un hombre que muestra en su conducta unas características muy hermosas, muy especiales, y está en el libro de Ruth, y en el capítulo 2. Y recordamos la historia de Ruth. Ruth es una mujer de una nación extraña porque ella se casó con uno de los hijos de Elimelech, que murió. Recuerde que murió Elimelech, sus 2 hijos, y se regresa una de las viudas, la esposa de Malón, se regresa con Noemí, y ahora Noemí es una señora pobre, pero esta nuera, esta mujer joven, sale a, digámoslo así, a mendigar por su suegra. Sale a buscar dónde puede recoger sobras, dónde puede recoger algo para sostener a su suegra. Ella no abandona a su suegra, pero la parte que me impacta es que ella va a parar a una hacienda, a un territorio de un hombre pudiente, cuyo nombre es Booz, y este Booz es una persona particular. Ahora que estamos hablando de leer los pensamientos o de observar y de escuchar cómo reacciona una persona, vamos a mirar quién era ese Booz, qué podemos decir de él y qué podemos opinar, porque aquí hay unas características de él. Vamos a leer, por ejemplo, cuando Noemí le pidió a Ruth que fuera a buscar un lugar, ella fue a parar a esta finca, a este lugar, a este territorio de cultivos de Booz, y ella llega cuando él no está, pero él llega más tarde al lugar de trabajo. Mire lo que dice el versículo 4, libro de Ruth, capítulo 2, versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores o a sus trabajadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. ¿Notan? ¿Qué estamos leyendo acerca de Booz? Mire otra expresión de Booz en el versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró.
Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, dejadla. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendéis. Si notamos, ¿qué podemos leer en la conducta de Booz? ¿Qué podemos leer en las palabras de Booz? Noten cómo él llega bendiciendo. ¿Era Booz un jefe orgulloso? ¿Notan cómo llegó a su lugar de trabajo saludando con bendición? El Señor los bendiga. Y los trabajadores igualmente se nota que tenían temor de Dios y los saludan igualmente con bendición. ¿Era un hombre avaro? ¿Estaba preocupado Booz por esas espigas que estaban recogiendo, que se caían o que quedaban en el rebusque? Y estaba preocupado por eso y regañando a sus trabajadores porque permitían que los mendigos recogieran. ¿Era de pronto Booz un hombre indiferente ante los pobres, ante la persona que sufre? No. En esa corta lectura entendemos que hay un hombre que tiene un corazón generoso. Entendemos que tiene un corazón noble. Claro. ¿Por qué? Porque es un jefe que saluda, que le interesan sus trabajadores, que tiene cuidado de los extranjeros, que para un judío no era muy común eso. Los judíos consideraban que el que no era judío pues no era digno de muchas cosas. Le gusta intercambiar con la gente. Ama la justicia. Le pide a sus trabajadores que no vayan a ser injustos con esa dama que está allí recogiendo. Se preocupa porque la acompañen, porque esté ahí. Se preocupa por compartir el pan y el agua. Se preocupa por defenderla. Comparte, defiende. Es alguien generoso y es alguien que respeta a Dios. Observando a Booz, entendemos lo que hay en el corazón de este hombre. Quiero que cada uno nos examinemos cómo reaccionamos ante alguien que nos pide en la calle, cómo reaccionamos ante alguien que está subordinado a nosotros, que está bajo nuestro mando, cómo reaccionamos ante la necesidad del otro, cómo reaccionamos cuando se nos pierde algo y otra persona lo encuentra, cómo reaccionamos cuando de pronto las ganancias no son las que antes teníamos. Todo esto demuestra que hay en nuestro corazón, y está haciendo una lectura, si somos de un bando o somos del otro, si pertenecemos al ruin o pertenecemos al generoso. No es porque lo digamos, porque a veces somos como nube y viento sin nada de lluvia, porque solamente decimos o hablamos de ser generosos, pero de verdad no lo somos. Qué importante que el Señor hoy pueda hacer una lectura en nuestro corazón y nos pueda ayudar a entender qué está pasando. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Quién somos verdaderamente? ¿Será clarividencia? No, yo creo que no se necesita ser demasiado extraordinarios en la mente para conocer qué es verdaderamente una persona. Autoobservación. Mire, vamos a mirar otro personaje que, wow, me deja bastante impactado, y es Job. Job, en el capítulo 31, hace una descripción. Bueno, él está haciendo una descripción de sí mismo, podríamos decir que no es muy valedera, pero sí es valedera. ¿Por qué? Porque él está describiendo ante sus amigos, es decir, ante las personas que lo conocían. Y él está defendiendo su integridad. Y ahí en esos versículos él está contando algo de cómo era él, y me gustaría que lo leyeran. Bueno, no sé si sería importante de pronto leerlo en una versión un poco más entendible, y quiero que miremos aquí Job capítulo 31, y a partir del versículo 16. Miren esto, qué descripción hace él. Job 31, 16. Nunca dejé de socorrer al pobre en su necesidad, ni permití que las viudas pasaran hambre. Nunca comí yo solo mi bocado,
sin compartirlo con el huérfano. Siempre traté al huérfano como un padre. Siempre fui protector de las viudas. Cuando yo veía que alguien moría por falta de ropa o que un pobre no tenía con qué cubrirse, con la lana de mis propias ovejas le daba calor y él me quedaba agradecido. Jamás amenacé a un huérfano valiéndome de mi influencia con los jueces. Y si esto no es verdad, que los brazos se me rompan, que se me caigan de los hombros. Yo temía el castigo de Dios, no habría podido resistir su majestad. Jamás el oro ha sido para mí la base de mi confianza y seguridad. Jamás mi dicha ha constituido en tener grandes riquezas o en ganar mucho dinero. Bueno, todo este capítulo, Job empieza a hablar de cómo era su conducta cuando él estaba en buen tiempo. Ahora pues es algo para pensar también. ¿Cómo actuamos cuando estamos en buen tiempo y cómo actuamos cuando estamos en mal tiempo? Job describe y habla de sí, hace una descripción de cómo era su conducta, y en esa descripción de cómo era su conducta podemos nosotros descubrir cómo era su corazón. Descubrir entonces que el corazón de Job era un corazón de una persona humilde, de una persona dadivosa, de un generoso. Es lo que entendemos ahí, alguien que tiene misericordia, alguien que tiene compasión, alguien que se acuerda del necesitado. Ahora, a veces se nos olvida a nosotros la misericordia y se nos olvida algo muy importante, a pesar de que nos podemos tildar como justos porque, ejemplo, somos diezmadores y en eso pues, como dijo el Señor Jesús, y cito las palabras del Señor Jesús en Mateo 23:23, hablando de los maestros de la ley y de los fariseos, dijo: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Notan? El Señor Jesús dijo: sí, es muy importante diezmar, pero ahí no está completa la labor. Es necesario tener misericordia, hacer justicia y actuar en fe, en fidelidad. Está diciendo, todavía se necesita más, todavía Dios demanda más de nosotros, Dios pide algo más de nosotros, Dios pide que seamos misericordiosos, Dios pide que seamos compasivos, Dios pide que seamos fieles. Ahora note esto, y es una palabra que me impacta a mí, en la cual he meditado estos días, y es lo que dice el Salmo 49, y en el versículo 20 hace una descripción fuerte de cuando estamos ciegos a nosotros mismos acerca de nuestro corazón y no estamos dando una lectura veraz de lo que es nuestro corazón, de lo que es nuestro corazón y nuestros pensamientos. En el Salmo 49:20 el salmista dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Nótelo. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hace una comparación de una persona que está en prosperidad, que Dios ha bendecido, que Dios le ha dado, pero que no lo entiende, es decir, que no lo valora, es decir, que no aprovecha esa posición que Dios le ha dado, y al contrario se porta injusto, se porta avaro, egoísta. Dice, esa persona es semejante a las bestias. Nos estamos conduciendo a veces como las bestias. No tenemos sensibilidad, no tenemos dolor. Está diciendo, cuando estamos en honra, cuando Dios nos ha puesto en lugares privilegiados, cuando Dios nos ha dado oportunidades hermosas, Dios quiere conocer en nuestro corazón qué es lo que hay. Recuerde que la prueba no solamente la dificultad, la abundancia también es una prueba. Estar pasando por momentos de prosperidad también es una prueba.
y cómo reaccionemos en esos momentos demuestran qué hay en nuestro corazón. Es decir, observando es como conocemos. Hay que decirle, como dijo el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por camino eterno. Él está autorizando a Dios para que le haga una lectura de lo que hay en su mente, de lo que tiene en lo más íntimo y que ni él mismo lo ha podido descubrir. Y quiero terminar con un consejo, que fue el consejo de Daniel a Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba en honra y no lo sabía. Y tuvo un sueño, ¿recuerdan esto en el libro de Daniel capítulo 4? Que soñó con un árbol gigantesco bajo cuya sombra estaban muchos animales y muchos pájaros hacían nido y se veía desde lejos el árbol. Y él estaba turbado por ese sueño porque había una voz que decía: corten el árbol y dejen el cepo y pasen tiempo sobre él. Bueno, él tuvo este sueño y estaba muy preocupado. Y Daniel le interpreta el sueño y le dice que el sueño es uno y que el árbol es él y que Dios lo ha honrado, lo ha exaltado, lo ha llevado muy arriba, pero que él se ha envanecido y se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho con él. Es decir, Daniel le descubre su corazón y le dice: eres tú el que Dios te ha dado el poder, te ha entregado las naciones, te ha dado grandeza, te ha dado señorío, pero tú te has olvidado de darle la gloria a Él y te has envanecido y has dejado que tu corazón se porte egoísta y no estás administrando con juicio y estás siendo altivo. Bueno, tenían una cantidad de conductas que estaban demostrando que su corazón no era el corazón que Dios quería, no era el corazón generoso, el corazón noble. Entonces, cuando él le describe todo eso, Nabucodonosor queda muy impactado y le pregunta: bueno, entonces, ¿qué debo hacer? En el versículo 27. Y note la respuesta de Daniel. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le dijo: ten cuidado, apártate de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y acuérdate de la misericordia. Acuérdate de tener misericordia. Y tal vez esto haga que se pueda alargar más el tiempo del juicio que Dios tiene para ti. Tal vez Dios ya no haga ese juicio. Sin embargo, pasó un año y volvió y le picó el orgullo a Nabucodonosor y le pasó todo lo que el sueño decía. Ya sabemos la historia. Bueno, quiero decirles, hoy el Señor quiere conocer el corazón de cada uno de nosotros y que no nos engañemos a nosotros mismos, como lo decíamos ahora en la adoración que cantábamos: Señor, quita el velo, descubre el velo, haz que yo vea claramente, Señor, con los ojos tuyos lo que hay en mi corazón, quién soy verdaderamente. No permitas que me engañe más. Yo quiero invitarte a que oremos y le pidamos a Dios que quita ese velo, tal vez el orgullo, tal vez la comodidad, tal vez la abundancia nos ha cegado. Estamos en honra y no lo entendemos. Dios nos ha hecho mucho bien y no nos percatamos. Y no hemos estado actuando como Él quiere que actuemos. Padre bueno, gracias por tu palabra y haz lo que tú quieras hacer con ella en el corazón de cada uno. Trae, Señor mi Dios, hoy libertad. Rey del cielo, Señor, que entendamos verdaderamente cuál es nuestra condición. ¿Quién podrá entender sus propios errores, Señor? Líbrame de aquellos que me son ocultos y preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Señor, gracias por tu palabra. Hoy hay alguien, Señor, que quiere entregar su corazón a ti. Tu Rey del cielo, aceptes esa vida, Señor. Gracias. Hay alguien que me está escuchando hoy y que tal vez quiere entregar su corazón al Señor Jesús y que tal vez esta palabra Dios le ha hablado
y Dios le está examinando el corazón y le está llevando a un arrepentimiento. Yo quiero invitarte a hacer esta oración ahí donde estás. Vas a decirle de todo corazón al Señor Jesús lo que sientes y vas a entregarle tu corazón, tus pensamientos, tu vida, y vas a ver cómo empieza el Señor a gobernar tu vida y a hacer maravillas. Repite conmigo esta oración, dile con fe, dile: Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz, por medio de la cual yo recibí el perdón de mis pecados y la sanidad de mi alma y de mi cuerpo. Te pido perdón si he estado lejos de ti. Hoy me arrepiento y te ruego, por favor, que escribas mi nombre en tu libro y nunca lo borres. Te pido, por favor, que transformes mi mente, que transformes mi ser a tu imagen. Y te pido que me tomes como tu siervo, porque yo soy tu hijo. Gracias, mi Salvador. Te amo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con fe, si has creído hoy de todo corazón que Jesucristo murió en tu lugar para llevar tus pecados, si te has arrepentido de todo corazón, hoy el Señor ha hecho un gran milagro. Y esto apenas comienza para tu vida, porque el Señor va a hacer grandes maravillas en ti. Dios les bendiga más y más.